Con 38 minutos y seguimos con Patricio Valenzuela. ¿Dónde está usted, don Patricio? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Créditos hipotecarios. Desde que supimos del alza de las tasas de interés, todo el mundo volvió su mirada hacia lo que esto podría significar en términos de alza de los créditos, de las cuotas por el alza del OF, y creo que fue el propio Marcel el que llevó este argumento a su exposición en el legislativo, que los que más iban a sentir o donde más se iba a sentir esto o más evidentemente se iba a sentir es en los créditos hipotecarios. ¿Esta alza ya se vio reflejada? Sí, en realidad esta alza ya está comenzando, podríamos decir. Las tasas de crédito hipotecario alcanzaron mínimos históricos en cerca de un 2%, ahora han comenzado a subir. Tenemos que recordar que el Banco Central hizo un aumento de su tasa de política monetaria de 125 puntos base a un 2.75%. Y lo otro importante es que los retiros previsionales han hecho que los principales demandantes de los bonos de los bancos, es decir, quienes les prestan plata a los bancos, dejen de financiar, dejen de prestarle plata a los bancos a largo plazo. Es decir, el mercado de bonos de 30 años de los bancos está bastante escaso. Eso ha hecho efectivamente que las tasas de largo plazo para los bancos comiencen a subir y esas tasas se transfieren al público en general. ¿Ya? Ahora, con esta alza, ¿hasta cuánto debería llegar, con el alza, digamos, de la tasa de interés? ¿Cuánto debería ser el alza en la tasa del crédito hipotecario? Y ¿tenemos perspectiva de que esto vuelva a bajar en un mediano plazo? Lo más probable es que las tasas de crédito hipotecario no vuelvan a bajar. Tuvieron mínimos históricos muy bajos. Ahí estamos en un contexto de una inflación elevada, es decir, una inflación que está por sobre el 5%, que va a llegar a sobre el 6%. Y esto obviamente tiene efectos importantes en las personas, es decir, no solamente en las tasas, es decir, las personas ahora van a tener que pagar tasas de interés de crédito hipotecario más altas. Probablemente los bancos tienen menos plata para prestar, por lo tanto los créditos van a ser menores, los plazos es importante, puede ser que se reduzcan. Actualmente hay plazos de 30 años, 25 años, es probable que los bancos empiecen a prestar a plazos más cortos. Y finalmente, también es posible que los bancos empiecen a hacer crédito hipotecario más bien con tasas de interés variables y no tanto con tasas de interés fijas. Esto quiere decir que el riesgo lo van a compartir tanto quien está pidiendo el crédito de consumo con el banco. Ahora, si vemos algunos ejemplos, si tenemos un crédito hipotecario de 4.000 UFs, un aumento de 200 puntos base en la tasa de interés, algo que es muy probable en el mediano plazo, eso puede hacer que el dividendo aumente cerca de 150.000 pesos. ¿Dividendo de cuánto, de qué plazo, de cuántos de años? Estamos hablando de un dividendo de cerca de 20 años, ¿ya? De crédito hipotecario. Ahora, eso por el lado de las tasas de interés, es decir, estamos diciendo las tasas de interés de los créditos hipotecarios va a hacer que el dividendo aumente, pero también hay un efecto del plazo de los créditos hipotecarios. Es probable que los plazos de los créditos que están prestando los bancos se reduzcan. Y a modo de ejemplo, si tenemos un crédito de 3.000 UF con un pie de 20%, es decir, que quien pidió la plata puso de pie el 20% de la casa, considerando las tasas actuales, que son bajas, que son tasas reales de un 2.5%, el dividendo puede aumentar cerca de un 78% si el plazo se reduce de 20 a 10 años. ¿Ya? Este es un ejercicio un poco exagerado, pero refleja la cantidad de dinero que van a tener que pagar quienes pidan crédito hipotecario. Entonces hay tres fenómenos. A los bancos ahora los retiros ha hecho que quienes les prestan plata a los bancos, que son muchas veces las AFP, dejen de prestarle plata a los bancos a través de los bonos que emiten los bancos. Esto ha hecho que las tasas de largo plazo aumenten y esto va a hacer tres cosas: que las tasas de los créditos hipotecarios aumenten,
que los plazos de los créditos se reduzcan y que los bancos empiecen a prestar más con tasas de interés variables en vez de tasas de interés fija, que era algo que, una especie de protección para quien pedía un crédito en el largo plazo, ¿ya? Porque obviamente una tasa de interés fija no es afectada por shocks negativos que podríamos tener en el futuro. A ver, a ver, complica esta parte del análisis, digamos. Tenemos el efecto en estas tres áreas. ¿Cuándo podría estabilizarse entonces la tasa de interés? ¿O qué es necesario? ¿Qué factores son necesarios? En el corto plazo es difícil pensar que las tasas se van a estabilizar. ¿Por qué? ¿Ya? Estamos en un escenario muy complejo. Tenemos una tasa de inflación elevada, tenemos una tasa de inflación de más de un 5%. Las proyecciones para finales de año es que las tasas aumenten a un 6%. Cada vez que aumenta la inflación, aumentan las tasas de interés. Es decir, una mayor inflación significa un mayor riesgo, y eso significa que para el largo plazo prestas plata más recursos, ¿ya? Por lo tanto, este aumento de la inflación se va a ver reflejada en tasas mayores. Y es difícil pensar que la inflación se va a estabilizar en el corto o mediano plazo, ¿ya? Este no es un fenómeno, como muchas veces se ha dicho, solamente asociado a los retiros. Ya estamos en un contexto global de inflación. Si vemos Estados Unidos, en Estados Unidos la inflación está aumentando cerca de un 5.5%. El caso de Argentina, que siempre ha tenido inflación alta, pero ahora está bordeando el 50%. Turquía, cerca del 20%. Y aquí hay muchos factores externos, ¿ya? Por ejemplo, el alza de las tarifas del transporte marítimo, ¿ya? Debido al tema de la pandemia. Hubo un aumento de la materia prima, ya el cobre, el hierro, el petróleo ha aumentado su precio en el último año cerca del 50%. El cambio climático está haciendo que los alimentos aumenten de precio, ya, y obviamente en este contexto hay todo un fenómeno especulativo. Eso por el lado de la inflación que se importa, ya la inflación global. Y también el contexto interno. También hay mucha incertidumbre, no sabemos los resultados de la elección presidencial, el retorno a la normalidad ha sido un poco menos dinámico de lo esperado, y en ese contexto tenemos una inflación alta, una inflación que va a hacer que las tasas de los créditos hipotecarios vayan aumentando, ¿ya? Yeah. Además, si tenemos un cuarto retiro, esto va a significar nuevamente que las AFP, quienes son inversionistas, es decir, los inversionistas les prestan plata a quienes necesitan. ¿Quiénes necesitan plata? Los bancos. Si los bancos, ¿de dónde prestan plata en este momento? De la misma plata de los chilenos, a través de la demanda que hace la AFP de sus bonos. Si hay un cuarto retiro, la demanda por bonos de los bancos en el mercado doméstico se va a reducir. Ahora hay escasez por demanda de bonos, esto se va a exacerbar. Y obviamente eso va a contribuir de mayor manera a que aumenten las tasas de largo plazo, lo que se traslada directamente a las tasas, al plazo y al tipo de tasa de interés de los créditos hipotecarios. Hay un punto que has tocado, Patricio, que me parece fundamental. Se ha hablado mucho de la influencia de los retiros en la inflación, nadie lo niega, digamos, pero tú has mencionado la otra cara de la moneda que tiene que ver con la inflación internacional. Había un tuit del profesor Ramón López de la Universidad de Chile que hablaba de otros países que tienen inflación alta pese a que no han hecho retiros, y mencionaba el caso de Estados Unidos, pero no solamente el de Estados Unidos, México, Uruguay y otros, Uruguay con un 7%, etc. Y el factor de la crisis de oferta. ¿Qué tanto de la inflación que estamos viviendo en Chile se debe? 1, a la inflación internacional, 2, a la crisis de oferta, es decir, a el tiempo que se demora el sistema de producción internacional en retomar su 100% de capacidad de producción, dado que hay dificultad para conseguir algunos insumos, de que muchas líneas de producción bajaron su nivel de trabajo hasta mucho menos de la mitad, algunas simplemente cerraron, el transporte marítimo se redujo también, hay cuellos de botella en los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente, como tú mencionas, la inflación no solamente es inflación doméstica, también es inflación importada.
¿ya? A esto hay un problema de oferta, como tú decías. Muchas veces el transporte marítimo está parada en países donde hay problemas con la pandemia. Como mencionaba, el cambio climático ha hecho que muchos países tengan sequías que también han afectado la producción de ciertos alimentos. Y obviamente hay un problema de oferta que no afecta solamente la inflación de Chile, sino que es un fenómeno más bien global. Y ahí es importante mencionar, es difícil hacer un análisis de qué porcentaje de cada uno de estos factores está afectando la inflación actualmente en Chile. Yo diría que ese es un estudio que tiene que hacer el Banco Central, tiene que ser más claro en ese sentido. No hay que atribuirle toda la culpa a los retiros, porque esa es una mala señal. En realidad, cuando decimos toda la culpa de los retiros y la gente ve que en realidad todo el mundo tiene inflaciones elevadas, yo creo que ahí se pierde cierta credibilidad. Pero también hay factores internos, o sea, tanto externamente como externamente hay mucha incertidumbre en lo que afecta a la inflación. El tipo de cambio ha aumentado, pero ha aumentado más o menos en torno a lo que ha aumentado la inflación. El tipo de cambio ha aumentado cerca de un 4,5% en el último año. Eso también produce que haya mayor inflación importada, pero es difícil decir qué factor, en qué peso de cada uno de estos factores. Son muchos los factores que están influyendo, pero sí es una tarea que le deberíamos dejar al Banco Central, que haga un estudio econométrico que sea capaz de decirnos cuál es el peso de cada uno de estos factores con mayor claridad. Y si para el año que viene, yo entiendo que es difícil predecir, como tú nos has contado, tantos factores externos, es difícil predecir cuándo va a haber una estabilización. Pero si para el año que viene la inflación se mantuviera o bajara, ¿esto se reflejaría en las tasas? Y de hecho, ¿hay posibilidad de que baje tomando en cuenta la cantidad de gasto público que va a tener que hacer nuestro país? A ver, la inflación para las proyecciones para finales de año del Banco Central son en torno a un 6%, es decir, la inflación va a seguir subiendo. Lo que es preocupante, la inflación de septiembre, la inflación mensual, no anual, fue de un 1,2%, eso es muy elevado, es el doble de septiembre del año 2020, entonces nos va mostrando una trayectoria que no es muy positiva. El Banco Central ha mencionado que en el mediano plazo, es decir, en 2 o 3 años más, probablemente la tasa de inflación va a seguir estando por arriba de la meta inflacionaria del 3%. Por lo tanto, la estabilización de la inflación a niveles de la meta inflacionaria del Banco Central es algo que no esperamos en el corto plazo. En ese sentido, podríamos decir que es difícil que las tasas de interés del mercado y que las tasas de interés, los créditos hipotecarios, se estabilicen en el corto plazo. Lo más probable es que sigan subiendo. En el último tiempo ha tenido un aumento muy abrupto, también en cierta medida porque el Banco Central ha reaccionado de manera abrupta. A mí me hubiese gustado que hubiese reaccionado antes, pero de manera más pausada. Ya. Y si esa meta de inflación se mantiene por sobre que las metas de inflación chilena, y en eso lo comenzábamos con el profesor Alejandro Álvarez, que nos decía que el problema es la inflación esperada versus la que realmente vamos a tener. ¿Nuestra tasa va a seguir tan disparada, digamos, de 3,5 a 6 el próximo año o el otro? Sí, como mencionaba, yo creo que no es difícil que las tasas de interés se estabilicen. De hecho, las tasas de interés están subiendo, pero también hay un proceso de normalización. Las tasas de interés han estado históricamente bajas y es normal. Nosotros ahora en este momento estamos diciendo las tasas, por ejemplo, de los créditos hipotecarios subieron de un 2 a un 2,5%. Bueno, era algo esperable. Un 2%, eso representa las tasas de interés de crédito hipotecario más bajas de Latinoamérica, en un contexto donde las tasas globales han estado muy bajas, donde incluso la tasa de interés real es una tasa de interés real negativa, es decir, donde la inflación es incluso más alta que las tasas de interés nominales. Por lo tanto, esperarían que haya un aumento y una estabilización de las tasas de interés,
pero obviamente que tenemos que tratar de que este aumento de las tasas de interés sea lo más acotado posible, porque como vemos tiene un efecto directo en el bienestar de todas las personas que piden crédito de consumo, crédito hipotecario y otros tipos de crédito, ¿ya? O sea, aunque que tu dividendo te aumente en 150.000 pesos o que te aumente en 50%, directamente afecta tu calidad de vida en un contexto que estamos en pandemia, un contexto donde hemos tenido muchos shocks negativos y este sería otro más, por decirlo así. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, la mala noticia es que esto va a seguir por algunos años al menos. Don Patricio Valenzuela, académico de la Universidad de los Andes e investigador del Instituto Milenio. Le quiero dar las gracias por el tiempo que nos ha dedicado y es más, creo que vamos a seguir hablando de este tema porque, como usted bien nos ha contado, es algo que todavía se extenderá por años, no solamente por los meses que quedan de este periodo. Muchísimas gracias por habernos dedicado.